Les decía que hoy vamos a llevar lo que es el plan y el manual de cuentas. ¿Ya? Para esto habíamos definido lo que era el plan simplemente cuenta, que era el título bajo el cual vamos a registrar nuestras transacciones, ¿no? Esto tiene que ser de manera ordenada, pero va a ser el título bajo el cual vamos a registrar. ¿No? Entonces, para eso nosotros tenemos, en plataforma ya lo he subido, lo que es el plan de cuentas, todo el listado de cuentas que forma un plan, ¿no? Pero entonces vamos a ver lo que es parte de la cuenta. Habíamos dicho que está el título, el debe, el haber, la parte donde se debita, se acredita, donde se anotan los importes, ¿ya? Los importes monetarios los vamos a anotar en este lado o en este lado, ¿no? Y el saldo, dependiendo dónde quede, puede ser deudor o acreedor. Entonces tenemos el título, el lado del debe, el haber, los lados donde se debita, se carga o se acredita o se abona, y el saldo deudor y acreedor. Luego, habíamos hablado también lo que era el principio de la partida doble. En esta transacción, o sea, en cualquier transacción, siempre va a haber uno que se va a registrar en el debe y el otro en el haber. Pero no solo en una misma cuenta, sino en dos cuentas diferentes. Entonces, el principio de la partida doble nos dice que no hay deudor sin acreedor. En otras palabras, este es el deudor y este es el acreedor, ¿no? Siempre va a haber anotaciones que van a estar en el debe, en una cuenta, y en la otra cuenta van a estar en el haber. Puede ser uno o más cuentas, ¿ya? Eso va a depender de la transacción que se va a realizar. Pero en una transacción siempre va a haber una igualdad entre el debe y el haber. Por eso decimos que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor por cifras iguales. Y esto lo vamos a ver en el registro diario, cuando hagamos un asiento, ¿ya? Pero un momentito, aún siguen entrando. Para poder entender esto de las cuentas, tengo que clasificar las cuentas. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ecuación de balance y ecuación de resultados. Aquí las cuentas, de igual manera, se clasifican en reales o de balance, pero es más conocido como cuentas de balance o cuentas de resultados. ¿Cuáles son aquellos? El activo, el pasivo y el patrimonio, que son los grandes grupos que componen una ecuación de balance. Mientras que en las de resultados tenemos los ingresos y los gastos, ¿ya? Aquí puede ser activo, pasivo y capital. En alguna bibliografía van a encontrar aquí como capital, ¿ya? ¿Ya? Pero yo suelo usar la cuenta patrimonio, el grupo patrimonio, ¿ya? En vez de capital. Y aquí ingresos y egresos también suelen poner algunos, ¿ya? Eso ya depende del profesional contable, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer, por ser más fácil de entender, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Entonces, en este caso, el activo forma parte del balance, el pasivo también y el patrimonio. Estos tres ya lo hemos visto el día de ayer, que eran operaciones que lo hemos hecho operaciones en la ecuación de balance, ¿no? Los de resultado no lo hemos visto muy bien el día de ayer, ¿ya? A la pregunta sí se está grabando, ¿ya? La clase. Luego, para entender esto, ¿ya? Para entender también esto que es lo de la partida doble, ahí es lo que es el movimiento de las cuentas, ¿ya? Si se fijan, lo que se está viendo es todas estas cuentas que hemos visto aquí, ¿no? Los que están en rojo: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Van a ver que no falta ninguno, ¿ya? En el ley de movimiento de cuentas, el activo es igual al gasto, o sea, tiene lo mismo, o sea, el mismo movimiento, ¿ya? Cuando un activo aumenta, se anota en el debe, o cuando aparece, se anota en el debe,
Y cuando es un gasto, también es en el debe, y cuando disminuye, es en el haber. ¿Ya? Luego tenemos que el pasivo, el patrimonio y el ingreso es, tienen el mismo movimiento. ¿Ya? Que cuando un pasivo disminuye, se anota en el debe, y cuando aumenta, se anota en el haber. ¿Ya? Los saldos, siempre tiene que tener en un lado nomás los saldos. El saldo, cuando es activo o gasto, tiene saldo en el lado del debe, o sea, saldo deudor. ¿Ya? Y cuando es pasivo, patrimonio e ingreso, en el acreedor. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero el movimiento es así. Vamos a suponer, ya, no tengo aquí, hace ratos hablábamos de, si yo tengo efectivo, ya, decíamos por 10.000, ya, yo tengo efectivo por 10.000, me voy a olvidar de esto, ya, ya, me voy a olvidar de esto, ¿ya? O sea, de todo me voy a olvidar, y yo le voy a poner el nombre a lo que es esta cuenta, y voy a crear, ¿ya? Mi única transacción va a ser el último ejercicio que hicieron el día de ayer, es abrir una cuenta corriente, ¿no? ¿Por cuánto? Por 5.000 bolivianos. ¿Ya? En el ejercicio que tenían el día de ayer, ustedes tenían que crear una cuenta en el banco por todo el efectivo que tenían, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es ver el movimiento de cuentas y ver si cumple. ¿Ya? Entonces, para eso yo voy a usar otro colorcito para que se pueda entender. No voy a registrar esto. Me dice, se está abriendo una cuenta corriente por 5.000. Entonces, aquí voy a poner la cuenta banco. ¿Ya? Banco, ¿por cuánto? Por 5.000. ¿Ya? Y en este lado, lo de efectivo le voy a poner en como que yo lo tengo en caja. ¿Ya? ¿Dónde lo voy a registrar? Ambos son activos, ¿verdad? Esto y esto son activos. Si un activo aumenta, dice, se anota en el debe. Si un activo disminuye, en el haber. Entonces, este es mi cuenta y aquí voy a poner 5.000. ¿No? Ahí puedo ver que se cumple lo que decía al principio de la partida doble, que es, no hay deudor sin acreedor por cifras iguales. Estoy creando mi cuenta de banco. Todos los activos me decía que cuando aparecen o aumentan, se ponen en el debe. Entonces le voy a anotar los 5. Como mi caja, mi efectivo está disminuyendo, toda disminución se registra en el lado del haber. Entonces voy a registrar, hacerme otra cuenta que es caja y lo pongo en el haber. ¿No? Aquí hay un deudor y un acreedor. ¿Por cuánto? Por cifras iguales. Y eso es lo que me dice el principio de la partida doble. Si quieres recordamos, dice no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor por cifras iguales. ¿Ya? Hemos hecho esto de que no hay deudor sin acreedor. Ahora haremos al revés, ¿ya? Donde primero aparezca el acreedor y luego el deudor. Entonces, ¿dónde está? Aquí. ¿Se ha entendido este ejemplo o no? Habíamos dicho, nuevamente explico, lo que estamos tratando de hacer es el principio de la partida doble, que no hay un deudor sin acreedor. Hemos dicho, repito, tenía en efectivo 10.000, quiero abrir mi cuenta en el banco por bolivianos 5.000, o sea, la mitad. ¿Ya? Entonces, para que se entienda esto, yo voy a usar todo lo que me está diciendo aquí, ¿ya? Para ver que el principio de la partida doble.
Le voy a borrar el título porque esta es una explicación nada más. ¿Qué es lo que está apareciendo en la cuenta banco? La transacción es abrir una cuenta corriente en un banco. Puede ser nacional o el banco que ustedes quieran. ¿Ya? Voy a decir, mi cuenta es la cuenta banco, está aumentando. Yo no tenía esa cuenta, está apareciendo. Este es el punto, ¿no? Está apareciendo. ¿Cuánto va a aparecer? 5,000, ¿no? 5,000 está apareciendo porque no tenía esa cuenta y voy a registrar 5,000. ¿Ya? Entonces tengo en la cuenta bancos en el debe, me dice que cuando aumenta o aparece, se anota en el debe. Eso dice el movimiento de cuentas. Entonces, está disminuyendo mi efectivo. ¿Ya? El efectivo lo estoy registrando en la cuenta caja. ¿Ya? Mi dinero que tengo en caja era de 10,000, ahora está disminuyendo en 5,000. Si disminuye un activo, ¿ya? La caja es un activo por si acaso, ¿no? Vamos a ver quiénes son los que componen, pero caja es un activo. ¿Ya? Entonces disminuye, dice. No lo puedo anotar aquí porque aquí están todo lo que es relacionado al banco. Aquí vamos a poner la caja. ¿Ya? Dice, disminuyen, ¿no? Esto nos está diciendo. Entonces tengo que poner en el lado del haber, ¿no? Eso sería mi, mi registro, mi asiento, si quieren. ¿Ya? Más adelante vamos a ir a profundizar esto, pero quiero que se entienda que cuando es, lo que me interesa aquí es que se entienda lo que es el movimiento de cuentas, ¿ya? Y el principio de la partida doble. No hay deudor, este es el deudor, lo primero que he registrado, sin acreedor por cifras iguales. 5,000 ha aparecido en banco y ha disminuido 5,000 en caja. A ver, vamos a decir, lo voy a borrar nuevamente este dato. Eh, yo tenía una cuenta a ver, una cuenta lo que vamos a hacer es prestarnos, en este caso, 10,000 bolivianos. ¿De dónde? De quien sea, ya, del banco nos vamos a prestar esto, pero vamos a decirle que es del banco, ¿ya? Banco, ¿ya? Entonces, en este caso, el primero que va a aparecer va a ser la cuenta préstamo bancario, ¿no? Es un préstamo bancario. ¿Por cuánto? 10,000. Préstamo bancario es un pasivo. Si nos acordamos de lo que era el concepto de activo, pasivo y patrimonio, podemos decir que un préstamo es una deuda. Todo lo que es deuda o obligación es un pasivo. Entonces, cuando un pasivo, aquí está el pasivo, aumenta, se anota en el lado del haber, ¿no? Cuando un pasivo aumenta o aparece, en este caso está apareciendo porque no tengo deuda, entonces voy a poner aquí 10,000, ¿no? Estoy registrando primero en el haber. Si me estoy prestando, ¿a dónde va a ir a parar ese dinero? Vamos a suponer que me han dado en efectivo, ¿ya? Entonces lo voy a poner aquí, caja. Mi caja está aumentando. Caja es una cuenta de activo, ¿no? Si aumenta o aparece, en este caso vamos a decir que aumenta, ¿no? Tiene que ir en el debe. Entonces voy a decir aquí 10,000, ¿no? Lo que primero he registrado es en el haber y luego en el debe, ¿no? Nos olvidamos de esto simplemente y prestamos atención al título que le estamos poniendo, ¿no? Préstamo bancario, al ser un pasivo, se aumenta en el haber y caja, como aumenta, dice que si aumenta un activo, se registra en el lado del debe, ¿no? Entonces aquí primero hay un debe, un saldo deudor y un acreedor, ¿no? Entonces ahí se puede cumplir con el principio de la partida doble.
Por eso se dice que en contabilidad existe lo que es la partida doble. Si no fuese contabilidad, ¿qué haríamos? Normalmente, si no supiésemos contabilidad, ¿qué haríamos? Diríamos anotamos nomás, sin nada del debe y el haber, digamos, préstamo igual a, igual a 10,000, ¿no? Eso nos anotaríamos. No prestaríamos atención a lo que es el importe que ha aumentado en caja nuestro dinero. Simplemente prestaríamos atención a lo que es el préstamo del banco, ¿no? Si no sabemos contabilidad, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una deuda con el banco, entonces préstamo del banco, 10,000 bolivianos. Eso es lo que vamos a anotar. En contabilidad no se hace eso, sino se utiliza lo que es el principio de la partida doble y con la ley de movimiento de cuentas tenemos que registrar en sus cuentas respectivas. Entonces, todo aquello que tenga que ver con préstamos del banco, seguramente lo voy a poner préstamos bancarios. Todo aquello que es movimiento de efectivo, lo registraré en la cuenta caja. Eh, Luego vamos a ver cómo está compuesto las cuentas de balance. ¿Ya? Ya vamos, hace ratos, hasta el día de ayer, solo sabíamos que era activo, que era pasivo y que era patrimonio. No, no teníamos una composición clara de lo que es activo. Sabíamos que el activo son todos los bienes y derechos que posee la empresa. Eso decía la definición. Pasivo son todas las obligaciones con terceras personas. ¿Ya? Pueden ser los bancos, proveedores, acreedores, todo eso hablábamos, ¿se acuerdan? Y el patrimonio es la deuda que tiene con los o el dueño, ¿no? Pero aquí podemos ver que el activo se divide en dos grandes grupos, ¿no? Corrientes y no corrientes, o también circulante, ¿no? Pero algo hay que recordar aquí del gráfico de la clase pasada, donde decíamos que para una empresa se necesitaba efectivo, mercadería, ¿se acuerdan? Tenía un orden, ¿ya? Resulta, ¿ya? Que para nosotros, en Bolivia en especial, el activo, o sea, todos los bienes y derechos, se registran de lo más disponible posible, o sea, todo aquello que se pueda convertir en efectivo, o si es efectivo, mucho mejor. Por eso, primero aparece el disponible. ¿Ya? El disponible prácticamente es dinero que tenemos ya sea en caja o en una cuenta bancaria. ¿Ya? Disponible de efectivo, porque todo esto que estamos viendo aquí le vamos a dar un importe monetario y ese importe monetario tiene que ser en moneda nacional. Eso nos decía el Código de Comercio, nos decía la norma contable. Entonces, en Bolivia, todos los bienes y derechos se anotan de lo más disponible hasta los menos disponibles. ¿Ya? Entonces, aquí en disponible yo voy a tener seguramente la cuenta caja. ¿Ya? ¿Por qué caja? Pues significa que tengo a disposición inmediata. ¿Ya? Yo puedo disponer de mi efectivo rápido. La cuenta banco, ¿ya? Significa que yo tengo dinero en una cuenta bancaria, ¿no? En una cuenta corriente. Si yo tengo dinero en el banco, puedo disponer libremente, pero no como si tuviese en caja. Si tengo en caja, agarro y pago. Pero si tengo una cuenta bancaria, ¿qué va a pasar? Primero tengo que elaborar el cheque, ¿no? Y puedo decir, ok, te voy a dar un cheque por 5,000 bolivianos, ¿no? Y si yo pago con cheque, la persona no va a poder disponer de efectivo. Va a tener que ir a una institución financiera, a un banco para poder cobrarlo, ¿no? Entonces, los más comunes en disponibles son la caja y el banco. Ahora podemos decir caja chica, también se dice en las empresas grandes, hay una caja y una caja chica. La caja chica son normalmente montos menores y que se usan
para cosas habituales de la empresa. Y caja normal son para operaciones de pago a proveedores, cosas gratis. ¿Ya? Luego, ¿ya? Todo lo efectivo, disponible de efectivo, lo más disponible posible de nuestro efectivo. En exigible están todo lo que es por cobrar. ¿Ya? Todo aquello que implica por cobrar, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, letras por cobrar, o sea, todo lo que tengamos por cobrar va a estar dentro de lo que es exigible. ¿Ya? Se supone que estas cuentas por cobrar no van a ser pues por 10 años, por 20 años, sino van a ser por unos días, meses máximo, ¿no? Se supone que si yo quiero efectivo, entonces voy a ir y voy a poder convertir estas cuentas por cobrar en efectivo en un tiempo no muy largo. ¿Ya? Le puedo decir, si alguien me debe 10,000 bolivianos y yo quiero efectivo, ok, no me pagues los 10,000, te voy a hacer descuento de 1,000, pero pagame 9,000 y yo quiero tener disponible 9,000. ¿No? Entonces, puede convertirse en efectivo, pero me va a tomar un tiempo. Y el realizable es todo lo que tiene que ver con el inventario de cualquier cosa o de mercadería. Más que todo mercadería. ¿Ya? ¿Por qué se dice inventario de mercadería? Porque todo lo que tú tienes está disponible a la venta. Por ejemplo, tú vendes televisores, entonces tu mercadería son televisores. Vendes televisores, no sé, licuadoras, lavadoras, todas las doras, entonces todo eso es tu mercadería. Entonces, vas a tardar más en poner en efectivo lo que es tu mercadería, porque primero tienes que vender, tienes que buscar a alguien que te compre. Sí se va a convertir en efectivo, pero eh, vas a tardar un poquito más. Entonces, todo lo que es corriente son aquellos bienes y derechos que lo puedes convertir en efectivo en el corto plazo. ¿Ya? Además, este inventario, él tiene el objetivo de que tú lo vas a vender y lo vas a poder convertir en efectivo. ¿Ya? Ahora, en los no corrientes son todos aquellos bienes y derechos que no están para la venta para empezar, ¿ya? No están para la venta y tienen una vida mayor a un año. ¿Ya? Por ejemplo, si tú estás vendiendo los televisores, las lavadoras, eso no te conviene tener en inventario más de un año. ¿Por qué? Porque ya va a pasar el modelo de moda y va a haber otro más modelo, así que nadie te va a comprar. Mientras que en esta parte, en los no corrientes, no están para la venta. Pues. Por ejemplo, en el activo fijo, ¿ya? Aquí está todo lo que es edificios, terrenos, vehículos, maquinarias, se llama activo fijo. Si ustedes ven un libro de contabilidad más actual, seguramente verán como propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Propiedad, terrenos, ¿ya? Planta, todo lo que es fábrica, construcciones, edificios, eso, y equipo, todo lo que tiene que ver con maquinarias, equipos, ya sea de computación, comunicación y todas esas cosas, ¿no? En realidad tú compras esas cosas con el fin de funcionar. Todo el activo fijo no es para la venta, sino es para poder operar, para poder funcionar. Y tienen que tener mínimamente una vida mayor a un año. No podemos anotar aquí, por decir algo que tiene una vida menor a un año. ¿Ya? Luego son las inversiones. Uno puede querer invertir en alguna empresa, entonces supone que es de largo plazo. ¿Ya? Estos son transitorios, son cuentas que aparecen, por decir, cuando estás trayendo de otro país, por decir, ¿no? Son cosas transitorias. El diferido, el diferido, contablemente, cuando uno crea su empresa, va a ocupar un abogado, va a pagar a Funda Empresa, a un notario, o sea, va a hacer una serie de cosas que van a
implicar salida de efectivo. Para ese entonces, la empresa todavía no está funcionando. Es gastos que se realizan mucho antes de que la empresa entre en funcionamiento, ¿no? Entonces, dentro de lo que es contabilidad se dice, todas aquellas erogaciones que tú has hecho antes de ingresar, antes de funcionar, ese, esa erogación de dinero lo vas a convertir como gasto en los siguientes 4 años. ¿Ya? Si has gastado 10,000 bolivianos en constituir tu empresa, entonces lo vas a poner aquí como si fuese un activo diferido. Entonces va a desaparecer el importe que tienes de 10,000 aquí dentro de los próximos 4 años. ¿No? Entonces, son todos aquellos los derechos y obligaciones que tienes. Está compuesto por eso. Y en el plan de cuentas vamos a ver que hay cada uno tiene su cuentita. Entonces, el lado del activo, podemos decir que está conformado por estos, y en el lado del pasivo tenemos también pasivo corriente o a corto plazo. Y aquí están los exigibles, aquellos que son todo lo que es por pagar. ¿Ya? Aquí también, y también por si acaso, está en función a aquellos que es el más líquido posible. O sea, ¿cuál es lo primero que me van a cobrar? Lo de corto plazo. Y voy a bajar al largo plazo, ¿no? Aquí van a estar todos los que son préstamos a largo plazo, préstamos bancarios, bonos, todas esas cosas, ¿no? Previsiones, esto vamos a ver cuando hablemos de planillas. Los ingresos anticipados también va a estar por aquí. Entonces, de acuerdo a lo que es más exigible a lo que es menos exigible. Y en patrimonio va a estar todo lo que es el capital, el aporte de los socios. Luego, por ley, se debe crear reservas. ¿Ya? En el caso de que te vaya mal, entonces tienes que destinar una cierta cantidad de dinero para no tener problemas en el futuro. Entonces está formado por las reservas y finalmente lo que son los resultados, ¿no? Resultados de la gestión, resultados de periodos anteriores, entonces eso va a ir a formar, ¿no? Y a grandes rasgos, esto es lo que sería la composición de una cuenta de balance. Luego, tenemos la composición de las cuentas de resultados. Tenemos ingresos ordinarios y ingresos extraordinarios. ¿Ya? Aquí hay que diferenciar por qué se dice ordinario y por qué extraordinario. Esto, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de calcular la deuda tributaria? En ese momento, cuando estuvimos en ese tema, yo les dije que para el tema de gastos, solo valían los gastos que están relacionados con tu actividad. En este caso, se considera ingresos ordinarios aquellos que están relacionados con la actividad. Ventas. ¿Quiénes van a hacer las ventas? Aquellos que, ahora estuvimos diciendo el ejemplo de que vamos a vender televisores. Entonces, las ventas de televisores es un ingreso ordinario. Pero si yo he vendido el auto porque ya estaba viejito el de la empresa, no es pues un ingreso ordinario. Es venta, pero no es ingreso ordinario, ¿no? Entonces, eso será un ingreso extraordinario. Por decir, fruto del tipo de cambio has tenido un ingreso, pues no es habitual que tengas un ingreso por diferencias de tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso lo vamos a considerar como ingresos extraordinarios, no relacionados con la actividad. Por eso es importante que cuando uno está creando su empresa, tenga bien definido a qué se va a dedicar, ¿no? Para ayudar en la contabilidad también si son ingresos ordinarios o son ingresos extraordinarios, ¿no? Luego tenemos los gastos. Primero aparece el costo de ventas, ¿ya? Luego primero explicaremos esto.
Los ordinarios es similar que los ingresos. ¿Ya? El ordinario es gastos relacionados con la actividad o con el normal funcionamiento, si quiere. ¿Ya? Pago de sueldos es normal, servicios básicos es normal, comisión a mis vendedores, porque soy una empresa comercial, es normal, pero no va a ser normal pues que yo dé un premio a un equipo de fútbol del barrio, por decir. No es normal eso, ¿verdad? No es normal. Entonces eso sería un gasto extraordinario. Luego están los costos de venta. Aquí hay todo un proceso para esto, para determinar de lo que has vendido, cuánto te ha costado. ¿No? Dentro de esto están, estos son relacionados al funcionamiento, ¿ya? Si quieren así lo pondremos, al funcionamiento, ¿ya? Y este a la actividad. Y este no está relacionado con ninguno, ¿no? El costo de venta está relacionado con la actividad, ¿ya? O sea, ha comprado mercadería, por comprar mercadería ha tenido que pagar transporte, ha tenido que, no sé, pagar al quien va a descargar. Entonces, todo eso que está relacionado con el giro neto del negocio va a formar parte del costo de venta. Ahora, todo aquello que está relacionado con el funcionamiento de la empresa es gasto ordinario. Y aquello que no está relacionado con ni la actividad ni el funcionamiento, entonces es un gasto extraordinario. Y luego vamos a ver en el plan de cuentas cómo es que está, qué cuentas específicamente la componen, ¿no? Los ingresos son todas las entradas de efectivo y los gastos son todas las salidas de efectivo, prácticamente. Por eso en algunos les decía, ¿dónde está? Aquí creo que puse, ¿no? En alguna bibliografía seguramente lo van a encontrar con egresos, ¿ya? Pero es más fácil entenderlo con gastos, porque cuando yo hablo egresos, más está relacionado al movimiento de efectivo. Pero si yo digo gastos, puede ser un gasto que no ha generado movimiento de efectivo, ¿ya? Entonces, estas son las composiciones tanto de cuentas de resultados como cuentas de balance. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, consulta? Eso sería de una... A ver, el costo de ventas tiene que ver netamente con el giro del negocio. Si tú te dedicas a vender televisores, todo lo que ha generado, todos los gastos que ha generado, el traer tu, tus teles hasta tu tienda. ¿Ya? Primero, puede ser la factura de compra, o sea, las compras como tal. ¿Ya? Has pagado transporte, puedes haber pagado seguro, ¿ya? No seguro de tu casa, de tu auto, no, seguro de transporte de mercadería puede ser, ¿no? Luego, por descargar, has contratado a alguien y has tenido que pagar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo te han cobrado extra? También ahí va a formar parte, ¿ya? O sea, todo relacionado con lo que vas a vender, ¿ya? Para vender, tú tienes que comprar, ¿ya? Tienes que comprar. Los gastos ordinarios son gastos relacionados al funcionamiento. Tienes que pagar a Funda Empresa por actualizar, gasto. ¿Ya? Tienes que pagar de la luz, gasto. Eh, tienes que pagar al chofer, gasto. Eh, ¿Qué otras cosas podemos decir? Los sueldos son gastos. ¿Ya? El honorarios del abogado es gasto, por si acaso, ¿ya? No es gasto ordinario, perdón, no es gasto extraordinario, ¿ya? Vamos a suponer que no has actualizado en su debido tiempo o no has declarado tus impuestos en su debido tiempo y resulta que tienes que pagar una multa. Esa multa no es del normal funcionamiento. No debería de haber ocurrido esa multa. O por decir, el auto de distribución, por decir, ha chocado a alguien, lo ha chocado y tiene que pagar
al otro vehículo. ¿Es normal eso? No, es un descuido, ¿no? Entonces son esos gastos extraordinarios. A eso se le puede llamar como gastos extraordinarios también. Uno de sus compañeros dice, ¿el aguinaldo es un gasto ordinario o extraordinario? El aguinaldo es por una ley, entonces es ordinario. Si hubiese un segundo aguinaldo, también es ordinario. ¿Por qué? Porque hay un decreto supremo que dice que, dadas ciertas condiciones, se tiene que pagar el segundo aguinaldo. Por eso les digo, si es normal funcionamiento, es gasto ordinario. Y luego vamos a ir viendo algunas cuentas que conforman. Ahora vamos a ver lo que es el plan de cuentas. ¿Ya? Hemos visto lo que era la cuenta y ahora estamos viendo lo que es el plan de cuentas. El plan de cuentas nada más es que es una lista de las cuentas, pero no es una lista cualquiera, es una lista ordenada, no es cualquier lista, está ordenado. ¿Ya? ¿Para qué tenemos este plan de cuentas? Para realizar los registros de todas las operaciones, es ya aquí, operaciones. ¿Ya? Mi corrector ha escrito mal superaciones, dice ya, es operaciones que realice la empresa. O sea, esta lista me va a servir para hacer mis registros de todas las transacciones que hay en la empresa. Ahora, este listado, o sea, este plan de cuentas, si ustedes revisan, ¿ya? Si alguna vez tienen la oportunidad o ven libros, puede cambiar. No es que siempre va a ser así. Hay cosas que siempre van a ser. Por ejemplo, en disponible siempre va a estar caja y bancos. Siempre. Puede tener más cuentas o menos cuentas. Puede ser más, puede ser menos, puede tener un nombre diferente, ¿ya? O puede tener más cuentas de lo habitual. Hay cosas que no, hay cuentas que no van a aparecer de repente y hay cuentas que van a aparecer. ¿Ya? Por eso dice, este listado, o sea, este plan de cuentas debe estar realizado en función a su actividad y tamaño de la empresa. ¿Ya? Nosotros nos vamos a enfocar en esta materia simplemente a lo que es un plan de cuentas de una empresa comercial, porque la contabilidad básica, como les decía, solo se enfoca a hacer contabilidad de empresas comerciales. Ustedes creo que tienen costos industriales, ahí van a ver parte de lo que es contabilidad, pero no enfocado a la contabilidad, sino en lo que es eh, los costos de producción. ¿Ya? A eso se llama contabilidad de costos. Ahora, si tú quieres hacer de una empresa petrolera, será contabilidad petrolera. Si tú quieres hacer de una empresa, de un banco, contabilidad financiera, o sea, contabilidad de entidades financieras o la banca, ¿no? Si quieres hacer eh, de una empresa de servicio, contabilidad de servicios. De una minera, contabilidad minera, ¿no? Entonces, en esos diferentes tipos de actividades, su plan de cuentas o su listado de cuentas, si quieren, va a ser diferente, ¿ya? Por eso se toma en cuenta que este listado depende mucho de la actividad y también del profesional que elabora, obviamente, ¿no? Porque si no, todos los libros tendrían el mismo plan de cuentas, cosa que no es así. ¿No? Hay libros que tienen un plan de cuentas más grande, otros más pequeños, diferente. Entonces, mucho varía. Pero hay cosas que siempre se van a mantener, ¿no? Por ejemplo, caja, banco, será exigible, va a aparecer cuentas por cobrar, documentos por cobrar. Siempre va a aparecer. Las otras cuentas pueden estar en otro lado o con otro nombre. Por eso les digo nuevamente, depende del profesional. ¿Ya? Entonces, el plan de cuenta no es más que la lista de las cuentas, pero que está en orden. ¿Ya? ¿En orden de qué? De nuestra ecuación de balance y posteriormente del resultado.
Entonces, este plan de cuentas, si ustedes ven aquí, tiene unos numeritos. Esos numeritos tienen su significado. ¿Ya? Entonces dice, ¿cómo se codifica este plan de cuentas? El primer nivel es el rubro, ¿ya? Donde están activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto y costo. ¿Ya? ¿Por qué aparece esto? Esto lo he puesto a propósito porque esto tiene un grupo especial cuando son empresas industriales. ¿Ya? Cuando son empresas industriales, hay un rubro que es de costos. Entonces, para nosotros está dentro de gastos, como ya se habrán dado cuenta, ¿no? Si nos fijamos aquí, el costo de ventas está dentro de lo que es gasto. ¿Ya? Entonces, el primer nivel significa eso. Ejemplo, lo voy a cambiar aquí para que se entienda un poco mejor. Este es el primer nivel, ¿no? El primer uno significa rubro, activo. ¿Ya? Vamos a ver qué significa el segundo rubro. El segundo nivel ya es un grupo, no es rubro, perdón. El segundo nivel es un grupo. Aquí están lo que es no corriente, corriente, en el tema del activo, ¿no? Y entonces la codificación es 1.1, ¿no? Pertenece al activo, pero es el primer grupo. Luego están los subgrupos, que son lo que es el tercer nivel, disponible, exigible, realizable, ¿ya? Tomando en cuenta siempre lo que es el, el rubro del activo. ¿Ya? Aquí podemos ver el siguiente. Luego vienen las cuentas, ¿ya? El cuarto nivel es las cuentas. Si nos fijamos, cuenta principal, ¿no? Puede haber aquí un quinto nivel, que va a ser la subcuenta, ¿ya? Puede haber un quinto nivel. ¿Cuándo va a haber eso? Por ejemplo, tenemos la cuenta bancos, ¿ya? Tengo la cuenta bancos. No voy a tener ninguna complicación si yo solo manejo una cuenta bancaria. Pero ¿qué pasa si yo abierto en 3 bancos? Entonces voy a crearme una subcuenta de quinto nivel. Seguramente aquí pondré Banco Unión. Pondré Banco Nacional, por decir. O pondré Banco FIE, por decir. O Banco BCP, ¿no? O Banco Fácil, tantos bancos que hay. También suele ocurrir cuando yo tengo bancos moneda nacional, bancos moneda extranjera. Porque puedo tener yo en cuentas bancarias en moneda nacional y en moneda extranjera. Entonces, en esos casos voy a habilitar un quinto nivel, que sería la subcuenta. ¿Entiende, verdad? Aquí podemos ver más a detalle rubro activo, grupo activo corriente o circulante, subgrupo disponible, cuenta bancos, subcuenta Banco Unión. Entonces, si yo quiero sacar aquí del banco BCP, entonces diré 1.1.1.2.2. ¿Por qué? El 1 es el Unión, el 2 es el BCP. ¿Se fijan? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. ¿Ya? Esa es la forma de codificación. Ahora, ¿qué es el manual?
El manual es, primero, es la explicación conceptual de la cuenta. O sea, es como cuando tú te compras un equipo, siempre tiene manual, pero como ya el sentido común nos dice cómo usar, pues es fácil. Pero si adquirimos algo que nunca lo hemos usado, lo más probable es que nos demos por lo menos una ojeada rápida al manual, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Estas cuentas que tenemos aquí, estas cuentas, por el momento parecen fáciles, ¿ya? Puede haber ocasiones en las que se va a complicar. Entonces, un manual de cuentas es una explicación de qué significa, por decir, la cuenta, cuentas por cobrar, o la cuenta caja. Eso en primera instancia. Lo que va a hacer es una breve explicación, o sea, una explicación conceptual de la cuenta. Luego, lo que va a pasar es a explicar el movimiento que se genera en esa cuenta. ¿Ya? ¿Cuándo se va a registrar en el debe? ¿Cuándo se va a registrar en el haber? ¿Y qué es el saldo habitual que tiene que tener esa cuenta? ¿Ya? Y podemos ver en el siguiente, aquí hay un ejemplo de manual de cuentas. ¿Ya? La primera parte era una explicación conceptual. ¿Ya? Obviamente tiene que tener su código aquí, ¿ya? Para identificar caja. Esta cuenta caja nos está diciendo que registra y controla el movimiento de entrada y salida de dinero en efectivo. ¿Verdad? Nos está diciendo eso. Para nosotros, la cuenta caja genera o controla y registra las entradas y salidas de dinero en efectivo. Adicional a eso dice que sean en moneda o cheques de circulación. Podemos ampliar y decir aquí, ya sea moneda nacional o moneda extranjera, ¿no? Podemos ampliar. Nos está diciendo que es una cuenta que controla, registra el movimiento de efectivo, ya sea en moneda o en cheques de circulación nacional. Pueden ser en moneda nacional o moneda extranjera. Ahora dirán, ¿por qué está el cheque aquí? ¿Ya? El cheque, como veíamos cuando estábamos viendo documentos mercantiles, era una orden de pago. Pero cuando nos entregan, no es pues dinero en efectivo. ¿A dónde va a llegar eso? A caja. Luego va a proceder a convertirse realmente en efectivo cuando vayamos al banco a cambiar el cheque. ¿Ya? Pero se registra en la cuenta caja. Por lo general, los cheques cuando te pagan, no cuando tú emites, cuando te pagan a ti, se registra en la cuenta caja. Por eso es que aparece cheques de circulación nacional. ¿Ya? Esta es la primera parte. Luego, la segunda parte es donde explica cuándo se debita, cuándo se acredita. ¿Recuerdan nuestra T del plan de cuentas? Aquí estaba el debe, el haber, y aquí estaba el título, ¿no? Aquí podemos poner caja, ¿no? Y el saldo. Prácticamente lo que nos está tratando de hacer es explicar esta cuentita que ya lo habíamos visto de manera anticipada a un inicio. Dice, ¿cuándo se va a debitar? O sea, en otras palabras, ¿cuándo se va a anotar en el lado del debe? Por los saldos iniciales del periodo. ¿No? Si es de una gestión a otra, obviamente va a existir saldo inicial, ¿no? Entonces voy a anotar aquí. O cuando yo constituyo mi empresa, voy a decir tengo 10,000 en efectivo. Voy a poner 10,000 aquí, ¿no? O en su defecto, cuando haya ingreso de efectivo. Si te pagan, tengo que anotarla en el lado del debe. Si se fijan, esto es cuenta de activo, porque es uno.
Vamos a regresar a nuestro primer cuadrito de movimiento de cuentas. Dice, activo, se anota en el debe cuando aumenta o cuando aparecen. Y prácticamente nos está diciendo, disminuyen o cierran. Y prácticamente eso es lo que nos está diciendo nuestro manual, ¿no? Se debita por saldos iniciales y cuando hay ingreso de efectivo. Solo en esos dos. ¿Y cuándo va en el haber? Por depósitos en las diferentes cuentas bancarias. Cuando uno hace depósito en cuentas bancarias o cuando se realiza algún pago en efectivo. En esas dos situaciones yo voy a anotar en el lado del haber. Luego hay una explicación del saldo. ¿Qué tipo de saldo debe ser? ¿Es deudor o saldo cero? Creo que aquí hay un errorcito en su PDF, creo, ¿no? Pero ustedes lo van a modificar. Es deudor o saldo cero. O sea, no puede existir saldo acreedor. ¿Es deudor o es cero? ¿No? ¿Qué significa? Si aquí se anota todas las entradas y aquí todas las salidas, si tengo saldo deudor, significa que no hay efectivo. ¿Cómo es posible que yo tenga menos dinero? Entonces, por eso es que el saldo siempre va a ser eh, deudor o cero. ¿Ya? Va a haber otras cuentas que van a ser saldo acreedor. ¿Ya? Entonces, para esto nos sirve un manual de cuentas. Nos dice en qué situaciones yo debo usar una determinada cuenta. ¿Ya? Creo que solo es eso. ¿Ya? Pero antes, ¿ya? Les quiero mostrar lo que contiene un plan de cuentas. Antes de eso, ¿hay alguna consulta, duda? ¿Hasta aquí? Aquí tenemos lo que es el plan de cuentas, ¿no? Este ya es completo y esto es lo que tienen ustedes disponible en la plataforma, ¿no? Para empezar, esto no significa que solo vamos a usar este plan de cuentas, significa que este va a ser nuestra base, ¿ya? Tenemos caja, caja chica, bancos, caja de ahorro, ¿ya? Si vamos a utilizar otras cuentas más, vamos a ir aumentándolo, ¿ya? De eso no se asusten, vamos a ir aumentando nomás. Pero esta es nuestra base, ¿ya? Entonces, caja, de repente serán para movimientos superiores a, por decir, 5.000 bolivianos. Todo lo que tenga que ver movimiento menor a 5.000 bolivianos está en caja chica. Y eso significa que en la empresa también se tiene que manejar de esa manera. A ver, voy a ver aquí mi lapicito, ¿no? En la empresa yo tengo que tener una caja general y otra de caja chica, ¿no? Entonces hay una que se llama, dos cajas en la empresa y por ende mi plan de cuenta también es dos. Esto yo lo puedo diseñar de acuerdo a mi criterio, ¿no? El bancos, yo puedo tener de repente Banco Moneda Nacional y otra cuenta 1.1.4. En vez de esto, puedo tener bancos moneda extranjera. Y el 1.4, 1.1.5 recién puedo poner caja de ahorro, por decir. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacerlo. Entonces, ¿puedo aumentar más? Sí. Por ejemplo, una de las cuentas que por lo general se aumenta es el depósito a plazo fijo, el DPF, no el PDF, por si acaso, no se confundan. Depósitos a plazo fijo, ¿ya? Son depósitos que en teoría te generan mayor tasa de interés, pero que lo tienes en el banco durante un tiempo determinado, donde no puedes hacer una libre disposición, ¿ya? Si quieres disponer de eso, pierdes tus intereses.
Entonces, puede haber más cuentas, pero para empezar, vamos a usar esto. Luego tenemos en el exigible cuentas por cobrar. ¿Cuándo vamos a registrar en esta cuentas por cobrar? Cuando eh, hayamos hecho una venta, por decir, y simplemente hemos cerrado con un apretón de manos, ¿no? Hay un documentito donde dice que no tiene ningún valor, donde hemos dicho que eh, tal persona o tal empresa nos va a pagar, ¿no? Hay una cuenta por cobrar, pero que no hay un documento que se pueda usar, por decir, en un juicio, ¿no? Ahí nomás. Los documentos por cobrar son aquellos que están respaldados con documentos, con letras de cambio especialmente. Entonces, eso vamos a registrar ahí. Todo lo que sea letra de cambio, de ahora en adelante, lo vamos a registrar en la cuenta documentos por cobrar. El IVA, crédito fiscal, que ya lo habíamos visto cuando habíamos hablado de los impuestos, es un derecho que posee la empresa cuando realiza compras. Entonces, IVA, crédito fiscal, lo vamos a anotar también en el exigible. Tenemos alquileres por cobrar, comisiones por cobrar, intereses por cobrar, préstamos por cobrar, anticipo de sueldos, anticipo de proveedores, depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes. Esto por si acaso también suele estar, o sea, este es el mismo, puede estar aquí arriba, por eso les decía que mucho depende del contador. Cuenta corriente socios, entrega con cargo a rendición de cuentas, cuentas incobrables, y esto por si acaso está con signo negativo, es cuando ya sabes, tenías cuentas por cobrar, ya ha pasado el plazo, ya has dicho, ya no me van a pagar, entonces lo tienes que llevar a cuentas incobrables, ¿no? Entonces tienes que hacer una previsión para cuentas incobrables, o sea, si no te pagan durante un año, allá como que es difícil que no te paguen, ¿no? Entonces de todas tus cuentas por cobrar dirás, voy a perder cierto importe que no voy a cobrar y lo voy a perder, ¿no? Entonces para eso son cuentas incobrables, previsión. Lo vamos a ir viendo más a detalle. En realizable tenemos inventario final de mercaderías o inventario de mercaderías nomás, ¿ya? Esto tiene mucho que ver dependiendo cómo se hace. Por ejemplo, cuando es el balance de apertura es inventario inicial de mercadería, pero por lo general se mantiene con inventario final. Luego vamos a ir hablando. Aquí están todo lo que es los inventarios, ¿ya? Luego tenemos materiales de escritorio, ¿ya? Como es conta básica, por lo general se anota esto aquí. Si no, hay otro lugar donde se traslada esto de materiales de escritorio. Hasta aquí son todos lo que es el activo corriente, ¿ya? Disponible, exigible y realizable. Luego vienen los no corrientes. Si se fijan, el no corriente, esto es el segundo grupo. El rubro activo, segundo grupo, por eso dice 1.2. El activo fijo es el subgrupo del activo no corriente, entonces 1.2.1, ¿no? Ahí podemos ver cómo está codificado. Entonces tenemos a terrenos, edificios, vehículos, todo lo que es vehículo registramos en vehículos. Toda la construcción que tenemos en nuestros ambientes en edificios. El espacio no construido está en terrenos. Muebles y enseres, todo lo que es mueble, ¿no? Equipos, maquinaria y equipo, todo lo que se considera maquinaria y equipo. Herramientas, todo lo que es herramienta, dependiendo, ¿no?, en qué actividad estamos. Equipo de computación, equipo de comunicación hay. Luego, dentro de esto mismo está como depreciación acumulada de activos fijos. También suele estar esto en el pasivo, ¿ya? Por lo general se presenta esto con signo negativo. Y lo vamos a ir viendo. Y hay, desde aquí, cada uno tiene su depreciación acumulada. Esto lo vamos a tratar más después, cuando estemos registrando ya ejercicios. Tenemos depreciación acumulada de edificios, ¿no? Esto con esto. Vehículos, depreciación acumulada, vehículos. Muebles y enseres. Aquí tenemos muebles y enseres. Ahora me dirán, ¿por qué esto no hay? Bueno, la depreciación acumulada es la pérdida de valor contable. En teoría, los edificios, los vehículos, los muebles, todos pierden valor a medida que va transcurriendo el tiempo. Pero el terreno,
por lo general, no siempre, pero por lo general, no va perdiendo valor, sino va subiendo de valor. Por eso es que no tiene una depreciación acumulada. La depreciación acumulada es la pérdida contable que va a sufrir un determinado activo fijo. ¿Ya? La depreciación como tal es así, pero la depreciación acumulada es una previsión para poder reponer el activo. ¿Ya? Luego tenemos inversiones, podemos tener en acciones, en bonos. ¿Ya? Luego están los transitorios, mercadería de tránsito u obras en construcción. Luego tenemos los diferidos, que son los gastos de organización. Luego algunos gastos pagados por adelantado, los intangibles, que estos son derechos de llave, marcas de fábrica. En nuestro país hay poco de esto. ¿Ya? Vamos a ir hablando, pero después. Luego tenemos lo del pasivo. El pasivo ya empieza con 2. Corriente o circulante 2.1, exigible 2.11. Lo correcto era aquí que sea 0.1, 0.2, 0.3, ¿ya? Pero por alguna razón me lo comí el 0, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Porque si se han fijado, bueno, aquí no hay, en esto, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, por lo general se utiliza, lo correcto sería, o sea, si estuviésemos haciendo esto, el primero, por lo general se hace así, 1.1.2.0.01. Así debería de ser. ¿Por qué razón? Porque puede haber más cuentas que pueden llegar hasta 100. Algunos solo hacen con 2, 0.1, o sea, hasta que llegue al 99, ¿no? Pero eso ya son pequeñas formas y esto porque lo he hecho en Excel, ¿ya? En Excel está elaborado esto y por algún motivo no me ha permitido, me lo ha eliminado el 0, ¿ya? No importa. Entonces estuvimos eh, en pasivos. Lo legal es que esto está bien hecho, ¿ya? Esto está bien hecho. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y aquí 10, 11, 12. Así debería de ser, ¿ya? Y en pasivo tenemos todos los por pagar. Documentos, si tenemos firmado una letra de cambio. Cuentas, si es que simplemente es una cuenta donde no hemos firmado ningún documento que se pueda exigir por la vía legal, ¿no? Entonces tenemos el IVA débito fiscal, alquileres por pagar, interés por pagar, comisiones por pagar, sueldo por pagar, aporte por pagar, retención por pagar, honorarios por pagar, anticipos. Casi todos los por pagar están aquí. Luego tenemos los de largo plazo, los hipotecarios, préstamos bancarios por pagar. Estos son cuando no hay hipoteca y estos son con hipotecas por pagar. Aquí puede haber una cuenta que me he olvidado, que suele aparecer, son los bonos por pagar. Bonos por pagar suele estar en el largo plazo. Luego los cobrados por anticipado, luego tenemos las previsiones para aguinaldo y para indemnización. Luego están los de patrimonio, lo que es capital social, reserva legal, reserva para revalorización de activos fijos. Y esto lo vamos a ir viendo más después. Cuando es un ajuste global del patrimonio, ajuste de capital, reserva, ajuste de reservas patrimoniales. En resultados, tenemos pérdida de utilidad de la gestión, cualquiera de los dos. Pueden estar en diferentes cuentas o en uno, eso ya depende del contador. Recomendable que esté en dos cuentas, ¿ya? Utilidad de la gestión y abajo, pérdida de la gestión. Aquí, en vez de utilidades o pérdidas de gestiones anteriores, lo que se recomienda es resultados acumulados. Acumulados de gestiones anteriores, ¿no? Pero bueno, por el momento nos va a servir esto. Y luego tenemos los ingresos, ventas, recargo en ventas, descuentos en compras, devoluciones en compras, ingresos extraordinarios, alquileres, intereses, comisiones, ingresos varios. Tenemos varios, ¿ya? Recuerdan que los extraordinarios no tienen nada que ver con la actividad de la empresa. En gastos tenemos costo de ventas, compras, inventario inicial, recargo en compras, descuento en compras, devoluciones. Aquí también podemos poner lo que es transporte, eh,
seguros de esto, carguío y descarguío, o sea, todo lo que vas a pagar por cargar y descargar, eso podríamos aumentarlo ahí. Y en gastos ordinarios está sueldo, alquileres, sueldos, seguros, intereses, comisiones, aguinaldos, patentes municipales, gastos generales, viáticos, aportes patronales, publicidad, honorarios y todo lo que es depreciación. Un montón hay. Amortizaciones. Y gastos extraordinarios son las multas y sanciones, pérdidas en ventas de activo, donaciones y más. Entonces, tenemos un listado amplio que son de, de las cuentas de balance y de resultados. Ahora, ustedes tienen un trabajo.